muy cansada. Sí. Deberíamos ir al centro deportivo a hacer ejercicio. Bueno, vamos. Squash. ¿Tú sabes qué es eso? No. Pues miremos a ver qué es en unidad. ¿Es una ballet? ¡Arrete! Una pregunta, ¿puedo jugar? Sí, hágalo. ¿Y me tengo que cambiar o...? Sí, sí. Oiga, o sea, ¿será que usted me puede enseñar a jugar? Sí. Bueno, empecemos por su técnica porque la verdad que su técnica es pésima. Ya la muestro. Para la aducción del brazo se utiliza el músculo pectoral mayor, que se origina en la clavícula, en el esternón y en las costillas. Se inserta en la corredera bicipital del húmero y es inervado por los nervios pectorales lateral y medial, moviendo la articulación glenohumeral. Para la flexión del hombro se utiliza el músculo deltoides, originado en la clavícula, con inserción en el húmero y es inervado por el nervio axilar. El músculo bíceps braquial, que su cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y su cabeza corta en la apófisis coronoides. Se inserta en la tuberosidad del radio y es inervado por el nervio músculo cutáneo. Para la flexión del codo se utiliza el músculo bíceps braquial, también el músculo braquial, que se origina en el húmero y se inserta en la apófisis coronoides y es inervado por los nervios músculo cutáneo y axilar. El músculo coracobraquial se origina en la apófisis coracoides, se inserta en el húmero y es inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo brachiorradial se origina en la cresta supracondilia del húmero y se inserta en el radio. Es inervado por el nervio radial. Todos estos mueven la articulación húmero-cubital. La rotación interna del hombro se da por el músculo subescapular que se origina en la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Es inervado por el nervio subescapular superior e inferior. El músculo redondo mayor se origina en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en la corredera bicipital del húmero. Es inervado por el nervio subescapular inferior. Ambos músculos mueven la articulación glenohumeral. Para la pronación se utiliza el pronador redondo que se origina en la epitróclea y en la apófisis coronoides. Se inserta en el radio. Es inervado por el nervio mediano. El músculo pronador cuadrado se origina en el cúbito y se inserta en el radio. Es inervado por el nervio mediano. Ambos músculos mueven la articulación radiocubital proximal y distal. La flexión de la muñeca se da por tres músculos originados en la epitróclea. El flexor radial del carpo se inserta en la base del segundo metacarpiano y es inervado por el nervio mediano. El flexor cubital del carpo tiene una cabeza cubital que se origina en el olecranon y se inserta en el hueso pisiforme, el ganchoso y en el quinto metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano y el nervio cubital. El músculo palmar largo se inserta en la aponeurosis palmar superficial y es inervado por el nervio mediano. En conjunto mueven la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Para la abducción del brazo se utiliza el músculo supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Es inervado por el nervio supraescapular. El músculo deltoide se origina en el acromión y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Es inervado por el nervio axilar. Ambos músculos se mueven en articulación glenohumeral. Para la rotación lateral del hombro utilizamos el músculo infraespinoso que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Es inervado por el nervio supraescapular. El músculo redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Es inervado por el nervio axilar. Ambos músculos mueven la articulación glenohumeral. La extensión del codo se utiliza el músculo tríceps que tiene tres orígenes: vasto largo en el tubérculo infraglenoideo, vasto lateral en la cara posterior del húmero y el vasto medial en la cara medial y posterior del húmero. Se inserta en el olecranon y es inervado por el nervio radial. La extensión del brazo se utiliza el deltoides que se origina en el borde inferior de la espina de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Es inervado por el nervio axilar y mueve la articulación glenohumeral. También se utiliza la cabeza larga del tríceps. Para la extensión de la muñeca se utiliza el extensor radial corto del carpo originado en la epitróclea y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano. Es inervado por el nervio radial. El extensor radial largo del carpo se origina en el húmero y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano. Es inervado por el nervio radial. El extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo y se inserta en el quinto y metacarpiano. Es inervado por el nervio radial. Estos músculos mueven la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Para la supinación se utiliza el músculo supinador que se origina en el epicóndilo del húmero y se inserta en el tercio proximal del radio. Es inervado por el nervio radial. Junto con el bíceps braquial mueve la articulación radiocubital proximal y distal. 6 hours later. ¿Qué tal?